Bueno, ¿cómo resolver lo que es la torre Hanoi para para los casos de 3, 4 y 5? Bueno, estos casos de los tres son los que vamos a usar como modelo para saber cómo resolver todo lo demás con cualquier cantidad de discos. En este caso tenemos 3, lo cual es un número impar. Digamos que quisiéramos pasar toda esta torre de 3 discos a la torre 3. Entonces, vemos que tenemos un número impar de discos. Entonces, al tener un número impar, lo que vamos a pasar, el lugar al que vamos a pasar el disco más pequeño, que es el disco 1, es a la posición en donde queremos que termine la base de toda nuestra torre. Como queremos que termine en la torre 3, vamos a pasar nuestro disco más pequeño a la torre 3 para comenzar. Entonces ahora el disco 2 a la torre vacía y rearmamos la punta de la torre en la torre 2. Ahora bien, ya tenemos libre nuestro disco 3, que es la base de nuestra torre. Entonces ya podemos proceder a ubicarla en la torre 3. Ahora aquí vemos que tenemos un número impar de discos, solamente 2. Entonces al ser un número par, lo mandamos el disco más pequeño a la ubicación en donde no queremos que termine la base de esa torre, en este caso una torre de 2 discos. Entonces no queremos que nuestra base termine aquí, entonces mandamos nuestro disco 1 a esa ubicación para así liberar esta base, la cual podemos proceder a colocar en la torre 3 y asimismo el disco 1 en la torre 3. 7 movimientos, lo cual concuerda con la mínima cantidad de movimientos. Bueno, ahora tenemos el caso de 4 discos que digamos que vamos a querer pasar a la torre 2. Entonces vemos que es un número impar de discos. Entonces para poder pasar toda esta torre toda la torre 1 a la torre 2 y esto siendo un número par de discos, entonces mandamos el disco más pequeño, el disco 1, a la ubicación en donde no queremos que termine la base de nuestra torre. Entonces no queremos que termine en la torre 3, entonces ahí mandamos nuestro disco más pequeño. Ahora bien, descomponemos esto y rearmamos en la torre 2, así liberando este disco 3 que procedemos a colocar en la torre vacía. Ahora bien, tenemos un número par, solamente 2, entonces queremos que nuestra base no termine aquí. Entonces pasamos al disco más pequeño, donde no queremos que termine la base de esta torre, y liberamos así el disco 2 y ya tenemos libre el disco 4, que es la base que queremos en la torre 2. Entonces solo simplemente procedemos a colocarlo ahí. Ahora bien, número impar de discos, queremos que nuestra base de nuestra torre de un número impar de discos termine en la torre 2, entonces pasamos el disco pequeño ahí, el disco 2 en el espacio vacío y liberamos el disco 4. Ahora bien, tenemos el disco 3 en la torre 3 y el disco 4 en la torre 2, entonces simplemente pasamos el disco 3 sobre el disco 4. Ahora bien, otra vez, número par solamente, sencillo, pasa como un número par, pasamos el disco más pequeño a donde no queremos que termine nuestra base, que nuestra base es el disco 2, entonces no queremos que termine aquí. Entonces así liberamos el disco 2 y lo podemos colocar aquí y ya simplemente terminamos acá. 15 de 15. Ahora tenemos un caso con 5 discos y nos dicen que el mínimo número de movimientos es 31. Entonces vemos de nuevo número impar de discos. Queremos que nuestra base, digamos que termine en la torre 3. Entonces al ser un número impar de discos y queremos que nuestra base termine en la torre 3, mandamos el disco 1, el más pequeño, hacia esa ubicación. Y así liberamos el disco 3. Los quitamos de aquí para ir desarmando disco por disco la torre. Ahora bien, número par, queremos que nuestra base termine en la torre 3, entonces mandamos el disco 1 hacia otra ubicación. Ya tenemos prácticamente libre el disco 5,
al remover el disco 4 ahí, ahora el número impar, queremos que termine en la torre 2. Entonces pasamos el disco más chico a esa ubicación y desarmamos la torre. Ahora bien, gracias a esto liberamos el disco 3 que podemos proceder a colocar en la torre 2. Número par de discos queremos que terminen aquí. Lo mandamos el disco 1 donde no queremos que termine. Y ya hemos liberado así el disco 5 que podemos proceder a colocar en la torre 3. Ahora tenemos un número par de discos cuya base queremos que termine en la torre 3. Entonces mandamos el disco 1 a donde no queremos que esté, que sería aquí. Y así podemos liberar el disco 3 de su ubicación y pasarlo acá para así liberar el disco 4. Número par de discos acá. Queremos que su base no termine aquí porque queremos el disco 4 libre. Entonces colocamos el disco 1 ahí y pasamos el disco 2 a la torre 1. Ahora ya hemos liberado exitosamente el disco 4 y podemos proceder a colocarlo sobre el disco 5, número impar. De nuevo, queremos que nuestra base de esta torre termine en la torre 3. Entonces procedemos a colocar el disco chico ahí. Y así liberamos el disco 3, que podemos proceder a colocar aquí. Ahora bien, número par de discos. Queremos que nuestra base no termine aquí, entonces mandamos el pequeño para acá. Y así, 31 movimientos, la cantidad mínima. Gracias a que sabemos que si tenemos un número impar de discos, tenemos que mandar el más pequeño a la ubicación donde queremos que termine nuestra torre. Y si tenemos un número par de discos, mandamos el más pequeño a donde no queremos que termine nuestra torre para comenzar a descomponer toda la torre. Gracias.